Pues mira, Motivos para Amar a México es esta colección, este esfuerzo que hacemos por compartir a través de esta serie de libros que hemos estado elaborando la doctora Andrea Trujillo, la doctora Lilian Briceño y yo, en conjunto con otros profesores y con otros alumnos del TEC de Monterrey, con la intención de compartir distintos motivos de orgullo para los mexicanos, ¿no? La colección empieza como tal con un tomo que se llama precisamente Motivos para Amar a México, donde rescatamos pues tradiciones, platillos, lugares, personajes emblemáticos de México a través de textos cortos que nos hablan más acerca de la emoción, de la experiencia y con imágenes pues también llamativas, ¿no? Porque pensamos que es toda la experiencia, no nada más el texto, sino aquello que nos remite a ese motivo en particular. Surge por un viaje que hace justamente Andrea Trujillo a Perú. Cuando ella regresa de Perú, se encuentra por ahí en el aeropuerto, en alguna librería, un libro que se llamaba 101 razones para amar a Perú. Regresa y comenta, pues es que aquí en México tenemos más que 101 razones para amar a México. Y en ese entonces se reúne con Lilian y empiezan a elaborar lo que sería un texto previo que no forma parte precisamente de Motivos para Amar a México, sino que se llama 260 razones para amar a México, donde con un grupo de alumnos hacen, digamos que, el antecedente a esta colección a través de pedirle a los alumnos que cada uno nos contara algo por lo cual pues se sienten orgullosos de México, ¿no? Y entonces fue como los mismos alumnos empezaron a contar, pues bueno, yo me siento orgulloso de el pozole, o me siento orgulloso de la fiesta de Niño Pao, o me siento orgulloso de Frida Kahlo, por ejemplo, de María Félix, de Cozumel, de Xochimilco, y eso fue permitiendo también abrir un poco el abanico en torno a pues toda la serie de posibilidades que nos hacen sentir orgullosos de México. Definitivamente, creo que es parte de lo interesante y de lo que hemos estado descubriendo al hacer la colección, porque existen muchos motivos para amar a México que están ahí en el día a día, ¿no? Que los vemos, que forman parte pues ya muy cotidiana, ¿no? Que estamos tan familiarizados con cierto tipo de música, ciertas cuestiones de la vestimenta, ciertos platillos, a lo mejor ciertos ingredientes, que ya son parte de nosotros y pues pasan desapercibidos justamente por esa razón, ¿no? Entonces estos textos le permiten, pues por un lado a los alumnos recuperarlos, ¿no? Darse cuenta de aquello que eh, pues es muy rico de quienes somos y que lo pasamos por desapercibido y también que les permite pues investigar y enriquecer en torno a más detalles sobre ellos, ¿no? Muchas veces los alumnos nos comentan, oye, pues es que yo no sabía esto del mariachi, por ejemplo, ¿no? Y ahora que estuve haciendo mi texto, porque no es nada más lo que yo sé, sino también darle un poquito más de información, pues acabo de aprender, ¿no? Y esto me hace como autor pues sentir más orgulloso y compartirlo también con nuestros lectores, ¿no? Y creo que la otra parte interesante ahí es pues justo este sentido de familiaridad, de tradición que tienen para nosotros, algunas cuestiones como el chocolatito caliente, por ejemplo, en ciertas épocas del año, o la rosca de Reyes, que también es algo muy tradicional de los mexicanos, ¿no? Y te reúnes en familia, y la emoción de a quién le va a tocar el niño, y después los tamales, entonces viene esta serie de elementos que también los textos buscan rescatar, ¿no? Mucho estas memorias familiares, de tradiciones que nos traen muchos de estos motivos. Mira, la verdad es que ahí es un poco pues por gusto personal, profesional y académico. El libro de personalidades se convierte en nuestro segundo tomo
Y bueno, mi área de especialidad tiene que ver con el cine, ¿no? Entonces, la verdad es que estaba yo buscando un pretexto para poder hacer un ejemplar que hablara sobre cine, ¿no? En este caso, me uno con el doctor Ricardo Cojuc y la maestra Imelda Hernández, quienes son profesores de Campus Cuernavaca. Y con ellos empezamos a hablar sobre esta posibilidad de hacer un libro que fuera sobre cine. ¿Por qué 120? Porque cuando se edita el ejemplar estábamos cumpliendo 120 años de las primeras proyecciones del cine en México. ¿Y por qué personalidades? Pues en un principio estábamos buscando hacer un libro que tuviera un tinte quizás un poquito diferentes, ¿no? Hay libros que hablan de películas, curiosamente nuestro siguiente libro sería de películas, o de géneros, o por alguna otra vertiente, pero no necesariamente hay tantos libros que hablen de las personalidades, ¿no? En este caso nos referimos a actores, directores, guionistas, productores, y buscamos justamente a través de esta propuesta, pues acercar a los lectores a muchas de estas figuras que le han dado, que han aportado a la riqueza de nuestro cine mexicano, ¿no? Tanto aquellos que nacieron en México como aquellos que vinieron del extranjero. Y justamente lo que buscamos también aquí fue un texto corto que me cuente un poco qué es lo más relevante de esta figura en particular, que me dé a lo mejor un par de anécdotas, que me platique un poco de su personalidad, ¿no? Creo que muchas de estas figuras, si hablamos de Pedro Infante o de María Félix o de Sara García, pues todos identificamos automáticamente estos elementos tan distintivos de sus personalidades. Entonces buscamos rescatar esto, buscamos darle también a nuestro lector algunos datos de cuáles son estas 3, 4 películas que si tú quieres conocer un poco más de Dolores del Río, pues tiene una filmografía muy extensa, pero estos son los títulos que pueden ser más interesantes para nuestro lector, que pueden ayudarle a abrir boca. Y entonces cada uno de estos textos nos da esta información sobre estas personalidades. En algunos casos nos da alguna información a lo mejor que no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, María Elena Velasco, la famosa India María, pues todo el mundo la conocemos como actriz por su personaje, pero muy poco sabemos a lo mejor que también ella fue productora, guionista. Entonces también tener este tipo de datos nos parece que enriquecen el libro, que en una vista rápida nos da toda esta información sobre ellos. Y bueno, creo que algo que también lo hace muy interesante es la propuesta gráfica que acompaña a estos textos, ¿no? Entonces tenemos algunos que sí incluyen algún retrato de estas personalidades y algunos otros que son alusivos a ellos, ¿no? Mencionaba ya hace un ratito a Sara García, pues aparece una mecedora, ¿no? Que nos habla justamente de pues la abuelita del cine mexicano, o María Rojo, aparece por ahí un tacón rojo, que justo también nos habla de uno de sus personajes más famosos en el cine. Buscamos que tuvieran elementos de toda nuestra historia del cine mexicano, pero bueno, la época de oro definitivamente está muy representada, ¿no? Es una época muy simbólica y justo pues buscamos esto que estás mencionando muy bien, ¿no? No nada más hablar de aquellas figuras que todos identificamos, ¿no? Como he mencionado ya algunos de ellos, o quizás Cantinflas, Jorge Negrete, que todos los identificamos muy bien, pero también hablar justamente de quizás un Vicente Leñero, que a lo mejor es conocido en algunos sectores, pero no en otros, y que también son figuras que han aportado muchísimo, ¿no? Hay productores sin los cuales no se hubieran hecho muchas películas, o guionistas que también marcaron un sello muy, muy particular para el cine, entonces también buscamos incluirlos y incluirlos desde el inicio de nuestro cine hasta épocas más actuales, ¿no? Tratando de ser muy incluyentes, pues valga la redundancia en ese sentido, hombres, mujeres, jóvenes, gente que está hoy en día a lo mejor dándole una personalidad a nuestro cine, que son quizás las figuras más representativas de nuestro cine actual. Eh, y esta amalgama de personajes pues hace también que nuestro lector pueda tener como un viaje
a lo largo de la historia del cine, ¿no? Que creo que lo hace bastante interesante. De repente hay personajes como Toscano, por ejemplo, que mucha gente no lo identifica, pero fue importantísimo como productor, o Mimi Derba, una de las primeras directoras del cine mexicano, que también es pues una figura muy, muy representativa, ¿no? Justo ahora que estamos teniendo pues mucho más impulso de las mujeres, tanto en el cine nacional como en el cine internacional. Hay algunos personajes que pues todos sabemos que tienen que estar, ¿no? Que son varios de los que he estado mencionando, ¿no? Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río. Todo el mundo pensamos en ellos cuando hablamos de nuestro cine, pero cuando haces una lista, cuando buscas 120, que en este caso era nuestro tope, pues tenemos que dejar algunos fuera. Yo creo que ahí yo también aprovecharía para invitar a la gente a que nos comparta cuáles son los que ellos piensan que quedaron fuera, quién debería de estar, a lo mejor para una siguiente edición. Yo personalmente tengo por ahí ya un par de notas en torno a quienes nos debimos de haber incluido, pero pues buscamos tratar de hacer este equilibrio entre épocas, relevancia y funciones en el cine, ¿no? También, para que no nada más fuera solo actores, solo directores, ¿no? Sino tratar de estar bastante representados por los roles principales, ¿no? Que en este caso tienen que ver tanto frente de cámara como detrás de cámara. Ha sido muy, muy positiva, tanto en el caso de personalidades como en el otro ejemplar, que son 120 películas para amar a México. A la gente le gusta mucho el formato, que es accesible, que no se siente como un libro demasiado académico, ¿no? En el sentido en que te va a dar información pues escrita de manera aburrida, ¿no? Creo que en ese sentido el enfoque de la experiencia hace mucho más sencillo para el lector verlo. El acompañamiento también ayuda y abre boca, que creo que es parte de los objetivos, ¿no? El que la gente de repente nos diga, oye, pues estuve viendo el libro y me encontré con gente que ya conocía, pero estuve viendo el libro y me encontré con personalidades que a lo mejor no conocía yo tanto o de quien no sabía yo tanto, ¿no? A lo mejor un Ernesto Gómez Cruz, que oye, es un actor muy importante, pero no sabía yo mucho de él, porque a lo mejor no es un actor tan comercialmente llamativo como quizás otros, ¿no? Entonces, esto permite también que la gente se acerque a estas figuras que han sido muy representativas de nuestro cine y que de los cuales a lo mejor no se sabe tanto, ¿no? O ahora mismo estoy viendo aquí a Gregorio Wallerstein, ¿no? Que también es una figura muy importante, un director muy importante, pero a lo mejor la gente ubica más a un Luis Buñuel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la verdad es que ha sido muy positiva y justo a raíz de la respuesta que el público tuvo con 120 personalidades fue que nos dimos a la tarea de hacer 120 películas, ¿no? Justo ahí ya por la solicitud de decirnos, oye, pues ya nos presentaron un poco a estas personalidades, ahora cuéntame de las películas, ¿no? Y fue así como nos dimos a la tarea de elaborar el libro que acompaña a 120 personalidades. Pues mira, yo creo que con la satisfacción de poder, y es que aquí creo que me quedo con varias cosas, creo que reducirlo a una sería simplificar, ¿no? Por un lado me quedo con la satisfacción de tener un par de ejemplares que rescatan elementos muy positivos y muy simbólicos de nuestro cine mexicano. Me quedo también con la buena respuesta y la buena aceptación de los lectores que leen algún texto e inmediatamente esto abre conversaciones, abre interés por visitar
nuestra cinematografía. Y otro aspecto muy importante con el cual me quedo es con la satisfacción de saber que estos ejemplares están escritos por jóvenes, por alumnos que están descubriendo o redescubriendo nuestro propio cine, que tienen en los libros también un vehículo a través del cual pueden ellos expresarse, escribir, tener una experiencia editorial y conectar con otros jóvenes o con gente de otras generaciones, ¿no? Entonces creo que también esta unión o este puente que pueden construir los libros entre generaciones, entre estas generaciones, estos lectores y el cine, es una de las aportaciones de los libros. Bueno, pues tengo algunos, porque también me tocó escribir algunos de los textos en ambos. Entonces, por ejemplo, en el caso del de 120 personalidades, hay un par que podría yo pensar ahora mismo. Uno es el de María Félix, que siempre ha sido una figura a la que he admirado mucho. Y busqué justamente retratarla y escribirla proyectando su personalidad, ¿no? Entonces por ahí vienen algunas de sus frases más emblemáticas, como esta pregunta que le hacen de, señora, ¿es cierto que usted se cree la divina Garza? Y ella contesta, no, yo no me creo la divina Garza, soy la divina Garza, ¿no? Entonces, es este tipo de respuestas que solo ella nos decía, ¿no? La otra que me encanta es, había un evento en el cual estuvieron esperando a María por horas, ¿no? Y llega María Félix, está 5 minutitos y pues ya, ella ya se va. Dice, no, oiga señora, pero es que estamos aquí esperándola mucho tiempo. Y otros han esperado más y han visto menos. Y ella se fue, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones de su personalidad, además de otros aspectos que nos cuentan un poco a lo mejor lo que no toda gente conoce, ¿no? En términos de cómo empieza su carrera, por ejemplo, ¿no? O todo el impacto que ha tenido, porque María, todos sabemos que ha inspirado canciones, pinturas, pero hay un poco más, ¿no? No nada más el cuadro de Diego Rivera, por ejemplo, o Acuérdate de Acapulco, María Bonita de Agustín Lara, ¿no? Que también habla sobre ella. Hay más obra que ha sido inspirada por ella. Entonces, bueno, pensaría en ella. Quizás otro de los personajes de los cuales tuve oportunidad de escribir fue Carlos Carrera, que es muy conocido por El crimen del padre Amaro. Y en este caso, justamente yo pedí escribir, y de hecho por ahí la imagen que acompaña ese texto es un dibujo que hace Carlos Carrera. Eh, Hace ya algunos añitos, cuando había estrenado el Backyard, el Traspatio, esta película que protagoniza Ana de la Reguera, me gané una cena con Carlos Carrera, ¿no? Entonces, lo que cuento y la manera en cómo busco presentar a este director, pues tan importante en nuestro cine, es a través de esta experiencia de conocerlo fuera de las entrevistas o fuera de su proyecto, ¿no? Cinematográfico, en este caso Backyard o alguna de las otras películas que conocemos. Y la verdad es que es muy interesante porque uno de repente puede hacerse ciertas ideas en torno a los actores o los directores y sobre cómo se proyectan o se desarrollan de cierta manera ante un medio, y es muy distinto tenerlo frente a frente, ¿no? Carlos Carrera es un personaje muy rico en experiencia, en conocimiento cinematográfico, pero a lo mejor a primera vista uno no pensaría que ese hombre que ve ahí pensativo con su chamarra negra de cuero, quizás un poco cabizbajo, y es este director que nos ha dado estas historias que estoy comentando, ¿no? Pero es un hombre que está todo el tiempo en introspección, ¿no? Entonces, pues lo hace interesante. A lo mejor uno tampoco pensaría que dibuja como lo hace Guillermo del Toro. Y bueno, justamente el texto pues nos permite ver un poco más de eso.
No lo sé todavía, fíjate que no hemos platicado tanto con mis compañeros coordinadores sobre algún tercer tomo que tenga que ver sobre cine. Sí ha habido por ahí un par de ideas y la verdad es que me encantaría. Creo que hay mucho más que contar sobre cine. Ahora mismo hemos estado trabajando en otros ejemplares de la colección, no necesariamente tienen que ver con cine, tienen que ver con México. Eh, y bueno, espero que sí pronto tengamos a lo mejor otros ejemplares que nos permitan profundizar más en algún otro aspecto del cine, ¿no? La verdad es que ahí te puedo contar que a lo mejor yo he profundizado en algunas de estas otras cuestiones, no como parte de la colección, sino como parte de artículos publicados en algún otro libro o en algún otro medio. Sí, la verdad es que hay mucho material. Cuando hicimos el de 120 personalidades, hablábamos que podríamos hacer un tomo solo de directores, solo de actores, solo de actrices, solo de guionistas, por ejemplo, eh, que nos habla justo de toda esta riqueza que tenemos y de rescatar a muchas de estas personalidades o estas películas que a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? Creo que también y si tenemos otro ejemplar, probablemente esa sea como una de las aristas que estemos buscando, ¿no? ¿Cómo hacemos otro ejemplar que nos traiga a la luz o bajo una óptica diferente, ¿no? A lo mejor algún género, por ejemplo, a lo mejor películas musicales de México, simplemente es una idea ahorita, o el cine de terror en México, o el cine de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Que hemos tenido cine de ciencia ficción en México, pero a lo mejor no es tan conocido. Sí, definitivamente. Roma creo que es un parteaguas en términos de distribución, en términos de mercadotecnia, en términos de estrategia que obtiene su director para poderle llegar a más espectadores, ¿no? Creo que al final ese es el objetivo de todo director y de todo artista, pues que su arte sea visto. Y creo que en ese sentido Roma aporta mucho, ¿no? Porque no nada más es una buena película en términos de guión, de actuaciones, de fotografía, sino también una película que entiende muy bien nuestro escenario actual de distribución y de consumo de cine y lo aprovecha justo para generar en nosotros, y no nada más en los mexicanos, sino también en otros mercados, en otros países, pues interés por ver la película. Mira, creo que estamos en un momento bueno, quizás no el mejor, creo que seguimos teniendo por ahí un gran reto en términos de la distribución y en términos de la recuperación por parte de quienes invierten su dinero eh, para que esto permita generar más contenidos. Pero me parece que sí estamos teniendo un buen momento en cuanto a que estamos teniendo muchas más producciones mexicanas, ¿no? Me ha dado gusto ver que de repente hay semanas en las cuales tenemos hasta 2 películas mexicanas estrenadas, algunas con bastante buenos resultados en taquilla. Eh, y a mí me parece que lo importante es que tengamos esta diversidad, ¿no? De repente hay quienes son un poquito más puristas que yo y quieren solamente películas del tipo de Roma, que yo creo que es muy buena película, definitivamente, pero no necesariamente es tan accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces creo que tener dramas, películas de terror, comedias, que habrá sido uno de los géneros más socorridos en el cine actual de México, o comedias románticas, que también ha sido otro, pero tener esta variedad y esta frecuencia de, creo que es muy positivo, ¿no? El buscar equilibrio en todos los términos, ¿no? En términos de cine más de arte, cine más comercial, eso nos permite hablar un poco más de industria, el tener ciertas figuras que ya identificamos más como actores de cine, ¿no? Creo que eso también habla de una cierta, un buen estado de salud de nuestro cine, ¿no? El ya identificar a ciertas figuras, no como figuras de televisión, sino como figuras de cine, ¿no? Viene, tenemos 8 ejemplares
ya publicados. Yo vislumbro que para terminar el año estaremos cerrando con 10, quizás 11 ejemplares. Viene un libro que es justo en el cual he estado trabajando con los profesores de estos ejemplares y con otros profesores más, que es sobre gastronomía, que es un libro muy bonito en todos los sentidos, porque nos va a permitir ver a través de este libro a todos los estados representados, cada uno con una comida completa, donde nuestro lector va a poder tanto conocer un poco la historia de este platillo, de dónde viene culturalmente, como los elementos necesarios por si quieren preparar este platillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues si uno quiere tener una comida al estilo de San Luis Potosí, podrá hacer su comida con fotos originales, muy bonitas también, que creo que eso también va a ser un aspecto interesante del libro. Viene un libro que se llama Motivos para amar a la Ciudad de México, ya en este enfoque de solamente centrarnos en una de nuestras entidades federativas, y ahí la idea es, así como Motivos para amar a México nos habla sobre lugares, tradiciones, Motivos para amar a la Ciudad de México, pues nos hablará también de, no sé, Bellas Artes, por ejemplo, de la Biblioteca Vasconcelos, de algunos monumentos, de algunos parques, de algún platillo muy representativo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces viene este, y el otro libro que esperamos nos ayude a cerrar el año, o si no abrir el 2020, será un libro sobre marcas para amar a México, hablando un poco de algunas de estas marcas que han surgido en México y que hoy en día nos representan tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y de las cuales a veces no conocemos tanto, ¿no? De repente no sabemos que hay ciertas marcas que están dándole la vuelta al mundo y que nacieron aquí. Cualquier libro de la colección está disponible a través de el sitio de Plas y Valdés, que es la editorial que los edita, a través de la Tech Store o la tienda en línea del TEC de Monterrey, y próximamente estarán también en venta a través de nuestro sitio, que aprovecho para invitarlos a que lo visiten, motivosamarmx.com, y también así nos encuentran en Facebook como Motivos para Amar a México, en Instagram y en Twitter. ¿Por qué leer este par de libros? Bueno, la razón más básica es porque somos mexicanos y porque estos libros nos hablan de quiénes somos como mexicanos, porque son una buena manera de conocer y de descubrir a nuestro México, y para compartirlo, ¿no? Creo que qué mejor que poder compartir unos con otros aquello que nos define y aquello que nos hace ser un motivo para amar a México.